Todos se preguntan quién está ganando esta guerra, pero quizá esa sea la pregunta equivocada. La verdadera pregunta es, ¿qué está ocurriendo entre bastidores que está haciendo que este conflicto sea más peligroso con cada día que pasa, en lugar de acercarlo a su final? Una vez que comprendas la respuesta, toda la historia se verá completamente diferente, porque a veces los mayores puntos de inflexión de la historia no comienzan con una sola explosión masiva, sino con un patrón que se desarrolla lentamente, uno que el mundo no logra reconocer hasta que ya es demasiado tarde. Y en este momento, eso puede ser exactamente lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Hoy vamos a descubrir ese patrón oculto y revelar por qué podría cambiar la forma en que se entiende todo este conflicto. 1.384 ataques desde febrero, 105 en un solo día, y por primera vez en cualquier conflicto, los cohetes están llegando a Ashdod. Ese último detalle es el que cambia el mapa. Ashdod no está en el norte de Israel, no está en la región fronteriza. Es una ciudad al sur de Tel Aviv, una ciudad portuaria, un centro económico, un lugar que nunca había sido alcanzado por fuego de cohetes, procedente del Líbano en ninguna guerra anterior, ni en 2006, ni en 2014, ni en ninguno de los intercambios que han definido la frontera entre Israel y el Líbano durante décadas. Que los cohetes lleguen a Ashdod significa que la amenaza ha cruzado una línea geográfica, que todos los conflictos anteriores habían mantenido intacta. Significa que el alcance del arsenal de Hezbollah se ha extendido hasta una profundidad que coloca por primera vez el corazón económico del país dentro de la zona de fuego. Y mientras esos cohetes están cayendo más profundamente en Israel que nunca antes, 16 soldados han muerto y 690 han resultado heridos en el sur del Líbano desde el 28 de febrero, incluido un comandante de batallón. Los soldados están muriendo en el campo, mientras la retaguardia soporta ataques a distancias que nadie había previsto. Dos frentes, ambos desgastándose, ninguno de los dos ganando. Permítanme explicarles cómo se ve el desgaste por atrición desde dentro, porque los números por sí solos no capturan lo que le está ocurriendo a la fuerza. 16 muertos suena manejable cuando se dice rápidamente. 690 heridos suena como una estadística, pero cuando desglosas esas cifras en lo que significan para una fuerza de combate que opera en el sur del Líbano, la imagen cambia por completo. Un comandante de batallón muerto. No se trata de un soldado raso ni de un sargento. Se trata del oficial que dirige a cientos de soldados, que toma las decisiones tácticas, que conoce el terreno, al enemigo y a su propia gente. Reemplazar a un comandante de batallón no es como reemplazar una pieza de equipo. No puedes pedir uno a una fábrica. No puedes formar uno en cuestión de semanas. Un comandante de batallón representa años de desarrollo profesional, conocimiento institucional y la confianza personal de cada soldado bajo su mando. Cuando muere, la unidad no simplemente continúa con la misma eficacia anterior con un nombre nuevo en la cima. Absorbe un impacto cuya recuperación requiere semanas o meses. 690 heridos en una fuerza del tamaño de la que Israel despliega en el sur del Líbano, esa cifra representa un porcentaje significativo de la fuerza comprometida. No todos esos heridos regresan al servicio. Algunos tienen lesiones que los dejan fuera de manera permanente. Algunos pasarán meses en rehabilitación. Algunos regresarán, pero con una capacidad reducida. La matemática del desgaste es simple e implacable. Cuando pierdes soldados más rápido de lo que puedes reemplazarlos, la fuerza se reduce. El mismo terreno tiene que ser cubierto por menos personas. Cada patrulla conlleva más riesgo. Cada posición queda más debilitada. Cada unidad se estira al límite y los ataques que están produciendo esas bajas no se están desacelerando. Y 1.084 ataques desde el 28 de febrero. Ese no es un número que ocurra por accidente. Esa es una campaña sostenida, un ritmo operativo que requiere planificación, coordinación, suministro y disciplina mantenidos durante meses. Hezbollah no está lanzando todo lo que tiene en un único avance desesperado. Está manteniendo un ritmo constante y desgastante de fuego que inflige bajas a las fuerzas israelíes en el Líbano todos y cada uno de los días, mientras simultáneamente golpea el frente interno israelí con cohetes que llegan más lejos que nunca antes. El pico de 105 ataques en un solo día demuestra la intensidad en su peor momento. 105. Piénsalo desde la perspectiva de un soldado en el sur del Líbano. Eso equivale a más de 4 ataques por hora, las 24 horas del día. Una explosión o un enfrentamiento cada 15 minutos en promedio a lo largo del sector. No hay descanso a ese ritmo. No hay un momento en el que la amenaza no esté presente. No hay un periodo en el que el soldado pueda recuperarse, reabastecerse o planificar el siguiente movimiento sin la presión inmediata del fuego entrante.
Si estás viendo esto y entiendes que esta no es una historia sobre una escaramuza fronteriza, sino sobre una campaña sostenida que está desgastando a uno de los ejércitos más capaces del mundo, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es la parte que explica por qué los cohetes que llegan a Ashdod cambian por completo el cálculo político. Aquí está la razón por la que Ashdod importa. En todos los conflictos anteriores entre Israel y Hezbollah, el fuego de cohetes se concentraba en el norte de Israel. Las comunidades a lo largo de la frontera y en Galilea absorbían el fuego. El resto del país observaba por televisión. Los centros económicos, los puertos, los aeropuertos y las zonas industriales del centro y del sur de Israel permanecían fuera del alcance de cualquier cosa que Hezbollah pudiera disparar. Ese colchón geográfico no era solo un hecho militar, era un hecho político. Permitía al gobierno presentar el conflicto como un problema de la frontera norte, una amenaza contenida, un costo manejable. Los cohetes que llegan a Ashdod hacen añicos esa contención. Ashdod es el puerto más grande de Israel por volumen de carga. Es una ciudad de más de 200.000 habitantes. Está conectada con la infraestructura económica que mantiene al país en funcionamiento. Cuando los cohetes caen sobre Ashdod, el conflicto ya no es un problema fronterizo, es un problema nacional. La población que estaba observando por televisión ahora está en los refugios. La actividad económica que continuaba con normalidad ahora está interrumpida. La presión política que estaba concentrada en las comunidades a lo largo de la frontera ahora se extiende por todo el país. Y la pregunta cambia. La pregunta en los conflictos de la frontera norte siempre ha sido: ¿podemos mantener las operaciones en el Líbano el tiempo suficiente para degradar la capacidad de Hezbollah? Cuando los cohetes llegan a Ashdod, la pregunta pasa a ser: ¿podemos mantener el frente interno el tiempo suficiente para que las operaciones en el Líbano produzcan resultados? Esa es una pregunta fundamentalmente diferente, y la respuesta depende de cuánto tiempo sigan cayendo los cohetes y de cuán profundamente continúen llegando. Ahora, déjame mostrarte cómo Hezbollah está haciendo esto, porque el método es lo que hace que la campaña sea sostenible, de una manera en que los conflictos anteriores no lo eran. Hezbollah no ha construido una sola batería de cohetes, en un único lugar. Ha dispersado miles de lanzadores por todo el sur del Líbano y el valle de la Bekaa, en zonas civiles, tierras agrícolas, complejos de túneles y posiciones previamente estudiadas que han sido preparadas durante años. Cada lanzador es lo suficientemente pequeño como para permanecer oculto, lo suficientemente móvil como para ser reubicado y lo suficientemente sencillo como para ser operado por un pequeño equipo. Los propios cohetes abarcan desde sistemas de corto alcance, que alcanzan la región fronteriza, hasta misiles de mayor alcance, que pueden llegar al centro y al sur de Israel. La dispersión es la clave. El poder aéreo israelí ha estado atacando continuamente las posiciones de Hezbollah desde que comenzó la operación. Se han destruido lanzadores, se han alcanzado depósitos de almacenamiento, se han atacado nodos de mando, pero la dispersión significa que destruir un solo lanzador no reduce de manera significativa la capacidad total de fuego. Hay demasiados, están demasiado dispersos, y la red de reabastecimiento, alimentada por la producción y la logística iraníes que han estado funcionando durante años, sigue reemplazando lo que es destruido. La red de mando que coordina el fuego permite a Hezbollah ajustar su ritmo en tiempo real. Cuando las fuerzas israelíes avanzan hacia un sector, el fuego se concentra en ese sector. Cuando las defensas aéreas se desplazan para cubrir un corredor específico, los lanzamientos se trasladan a un corredor diferente. El pico de 105 ataques en un solo día no fue un aumento aleatorio. Fue una demostración deliberada de lo que la red puede producir cuando decide intensificar la presión. Y el hecho de que el promedio diario siga siendo lo suficientemente alto como para mantener 16 muertos y 690 heridos durante meses, demuestra que la red aún tiene capacidad de sobra. Comparte esto con cualquiera que piense que la operación israelí en el Líbano está desarrollándose según lo planeado. 16 muertos, 690 heridos, un comandante de batallón muerto y cohetes alcanzando una ciudad portuaria que nunca antes había sido atacada. Eso no es un plan teniendo éxito, eso es un plan siendo desgastado. Ahora, déjame mostrarte por qué esto va más allá de la frontera entre Israel y el Líbano. Porque el modelo que Hezbollah ha construido, lanzadores dispersos, fuego sostenido, desgaste continuo de las fuerzas terrestres mientras extiende el alcance hacia nuevos centros de población, es un modelo que puede ser aplicado por cualquier grupo armado o Estado que quiera hacer insostenible la operación terrestre de un ejército más grande. Rusia está estudiando esta campaña con el enfoque de un ejército que ha estado librando su propia guerra terrestre de desgaste en Ucrania. Los elementos específicos que Rusia está incorporando
incluyen la doctrina de dispersión que mantiene operativa la red de lanzadores a pesar de los continuos ataques aéreos, la cadena de producción y reabastecimiento que mantiene la capacidad de fuego durante meses, la integración del mando, que permite el ajuste en tiempo real del ritmo y de la selección de objetivos, y el efecto político de extender el alcance de los cohetes hacia centros de población que anteriormente estaban fuera de la zona de fuego. Cada uno de esos elementos alimenta la planificación rusa sobre cómo mantener la presión sobre las operaciones terrestres de la OTAN en un hipotético conflicto europeo. La aplicación es directa: dispersar lanzadores de cohetes y misiles a lo largo de un frente en disputa. Fuego sostenido que desgasta a las fuerzas que avanzan. Alcance extendido que pone bajo amenaza a las ciudades de la retaguardia y a los centros logísticos. Integración del mando que permite que el fuego se adapte a los movimientos de los defensores. El concepto es el mismo que Hezbollah está ejecutando. La escala sería mayor y los datos provenientes del Líbano proporcionan la validación de que el concepto funciona contra un ejército moderno y bien equipado. China está aplicando el mismo modelo a un escenario en Taiwán, donde las fuerzas terrestres, ya sean los defensores taiwaneses o las unidades estadounidenses y aliadas, enfrentarían un fuego sostenido de cohetes y misiles desde posiciones en la China continental que son demasiado numerosas y están demasiado dispersas como para ser eliminadas rápidamente. La EPL está actualizando sus modelos sobre cuánto tiempo un fuego sostenido con los volúmenes demostrados por Hezbollah puede desgastar la eficacia de las fuerzas terrestres, y cómo la extensión del alcance hacia nuevos centros de población acelera la presión política para alcanzar un acuerdo, porque aquí es donde se vuelve algo personal para cada espectador. El desgaste continuo de las fuerzas israelíes en el Líbano y los cohetes que llegan a Ashdod están produciendo efectos que van más allá del ámbito militar. La economía está absorbiendo el costo de un conflicto sostenido. Los reservistas convocados durante meses no están en sus trabajos civiles. Los negocios en el norte se han visto afectados desde las primeras fases. El turismo ha disminuido. La construcción se ha ralentizado. El costo del conflicto se mide no solo en los presupuestos militares, sino también en el PIB, en la productividad y en la producción económica diaria de un pequeño país que depende de la estabilidad para su prosperidad. Cuando los cohetes llegan a Ashdod, la interrupción económica se profundiza. Las operaciones portuarias se ven afectadas. Los horarios de envío se ajustan. Las primas de los seguros aumentan. La misma cadena de efectos que golpea a toda economía cuando el conflicto alcanza su infraestructura comercial comienza a desarrollarse. Y para una economía del tamaño de Israel, incluso una interrupción temporal de las operaciones portuarias y de la actividad comercial tiene efectos desproporcionados. La advertencia existía. Las evaluaciones habían modelado la capacidad de Hezbollah para mantener un fuego sostenido. Habían seguido la producción y la dispersión de cohetes con alcances capaces de llegar al centro y al sur de Israel. Habían identificado el punto en el que el volumen superaría la capacidad de supresión de las operaciones aéreas israelíes en el Líbano. Habían recomendado ajustes en la postura de las fuerzas terrestres para reducir la exposición a las bajas y en la defensa del frente interno para prepararse para un alcance extendido. Las recomendaciones fueron tomadas en cuenta. El ritmo operativo se mantuvo porque se consideró que la misión en el Líbano valía el costo y porque se asumía que la capacidad de Hezbollah se degradaría más rápido de lo que se acumularía el desgaste. Esa suposición era incorrecta. La capacidad de Hezbollah no se ha degradado al ritmo que los modelos habían predicho. El fuego continúa. Las bajas aumentan y los cohetes llegan cada vez más lejos. 16 muertos, 690 heridos, un comandante de batallón muerto, 1084 ataques, 105 en un solo día. Cohetes que alcanzan Ashdod por primera vez en cualquier conflicto. Cada una de esas cifras representa un umbral que los conflictos anteriores nunca habían cruzado. En conjunto, describen una campaña que está desgastando la capacidad del ejército israelí para sostener operaciones en el Líbano, mientras al mismo tiempo amplía la amenaza al frente interno más allá de cualquier precedente. Los soldados en el sur del Líbano están viviendo este desgaste. Cada patrulla es un cálculo del riesgo con el telón de fondo de un fuego continuo. Cada movimiento atrae la atención de una red de vigilancia y selección de objetivos que ha estado estudiando sus patrones durante meses. Cada baja reduce la fuerza que debe cubrir el mismo terreno y cada cohete que llega a Ashdod les recuerda que el hogar que están luchando por proteger ya no está fuera de la batalla. Los próximos 90 días determinarán si la campaña se detiene, escala en volumen o alcance, o se establece en un desgaste constante que ponga a prueba la voluntad política del público israelí. Lo desconocido no es la capacidad. Hezbollah ha demostrado esa capacidad.
Lo desconocido es si el sistema político israelí puede sostener el costo de las operaciones en el Líbano, mientras el frente interno absorbe ataques que llegan más lejos que en cualquier guerra anterior. Las personas que responderán a esa pregunta no son los generales ni los políticos, son las familias de los 16 fallecidos, los padres, los cónyuges y los hijos de los 690 heridos, los residentes de Ashdod que escuchan las sirenas por primera vez, los reservistas que han estado lejos de sus familias y de sus trabajos durante meses, el público israelí que, en última instancia, decidirá cuánto más desgaste está dispuesto a soportar antes de que cambie el cálculo. La campaña no necesita ganar una batalla para lograr su objetivo. Necesita desgastar día tras día, ataque tras ataque, baja tras baja, cohete tras cohete, llegando cada vez más profundo hasta que el costo de continuar supere el costo de detenerse. Esa es la brutal aritmética del desgaste. En guerras como esta, la victoria no siempre la decide quien golpea con más fuerza, sino quien puede resistir durante más tiempo. Y en este momento, esa es la pregunta que se cierne sobre todo Oriente Medio. ¿Puede Israel seguir absorbiendo estas pérdidas mientras mantiene sus operaciones en el Líbano? ¿O los cohetes que llegan a Ashdod ya han cruzado una línea que cambia para siempre la ecuación estratégica? Lo que hace diferente a este conflicto es que ya no está definido por una sola batalla o un solo titular. Es una campaña lenta e implacable, en la que cada ataque, cada baja y cada día que pasa remodelan el equilibrio de poder. 16 soldados muertos, 690 heridos, un comandante de batallón perdido y, por primera vez, cohetes alcanzando una ciudad que alguna vez fue considerada fuera del campo de batalla. Que estos acontecimientos cambien finalmente el curso de la guerra sigue siendo incierto, pero ya han planteado nuevas preguntas estratégicas. La siguiente fase podría traer una gran escalada. Podría abrir la puerta a negociaciones o podría convertirse en una guerra de desgaste aún más larga. Lo que ocurra después dará forma no solo al futuro de la frontera entre Israel y el Líbano, sino también, potencialmente, al panorama de seguridad de toda la región. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Israel puede sostener este nivel de presión? ¿O este conflicto ya ha entrado en una fase completamente nueva? Si encontraste este análisis informativo y disfrutaste del video de hoy, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal para que nunca te pierdas nuestros futuros videos de análisis geopolítico y militar. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos estás viendo? Leemos tus comentarios y nos encantaría saber desde dónde nos acompañan nuestros espectadores. Gracias por vernos, mantente informado, mantén la curiosidad y nos vemos en el próximo video.